estaba en todas partes. Todos estaban hablando de Vanessa Hudgens. Se había acabado de estrenar High School Musical 2 y Disney ya estaba al borde de cancelar una franquicia que para ese momento ya le había generado más de $1,000 millones. Las negociaciones de la tercera película se paralizaron. Se rumoraba que hasta le estaban buscando un reemplazo a Vanessa. Todo esto por algo que ni siquiera había sido su culpa. La gente quería que ella pidiera perdón, pero a ella le habían irrespetado su privacidad. A ella le habían filtrado sus fotos privadas. Se habla mucho de High School Musical, pero poco se habla del drama detrás de High School Musical. Y es curioso, porque al principio te encuentras con chismes light, como que estos dos se caían mal, y cuanto más te adentras la cosa se va poniendo más seria. Las burlas que recibía Vanessa en televisión abierta. Where's Vanessa Hudgens? Girl, you got to keep your clothes on. Un romance que empezó por conveniencia de la trama y de forma digna de telenovela. Cómo Zac Efron pasó de ser el chico soñado de medio mundo a ser bulleado en internet por su cara. ¿Por qué Chad y Ryan se intercambian la ropa en esta escena? Todas esas preguntas y más serán respondidas aquí. ¿Sabías que East High, la escuela de las películas, es real? Está en Utah. Y aún conserva cosas como los casilleros de Sharpay. No te hacen un número musical digno de Broadway a la hora de la comida. Ni hay pasillos que giran o te caen nachos del cielo. Ni siquiera son los linces, son los leopardos. Solo es una escuela normal gringa y encima tienes que lidiar con turistas. Pero es icónica, supongo. Que por cierto, hablando de escuelas icónicas, ¿has escuchado sobre EVAC? Una escuela profesional online desde la comodidad de tu casa en la que puedes hacer cursos de gaming, moda, diseño, marketing, por nombrarte algunos, y ya sea que quieras conseguir tu primer trabajo, subir de puesto, especializarte, cambiar de carrera, qué sé yo, montar un negocio. En EVAC sales con un portafolio profesional y un título que tiene validez internacional. Después te ayudan a encontrar trabajo, te guían durante todo el proceso y si vives en México en muchos de los cursos, te garantizan que si no consigues trabajo, te devuelven el dinero. En EVAC avanzas a tu ritmo. Los cursos son prácticos y las clases te las dan profesores con mucha experiencia que además te dan tutorías personalizadas. Incluso puedes llegar a trabajar en proyectos para marcas como Gerber y Crunch. Si usas mi código NIEL55 o entras al link que te dejo en la descripción, tienes un 55% de descuento en todos los cursos. Suena bien, ¿no? Échale un vistazo. Esto es probable que ya lo sepan, pero Disney era muy estricto en la década de los 2000. Estaban en su pico más alto. Casi cualquier cosa que sacaran se volvía un fenómeno masivo, y con eso, pues una gran responsabilidad. Lo hemos visto con Miley Cyrus, Demi Lovato, y cuando te convertías en una estrella de Disney no solo venía la fama, el dinero, sino que tenías que estar a la altura. Y eso conllevaba muchas horas de trabajo y que cada pequeño movimiento que hicieras estuviera bajo una enorme lupa. Antes del escándalo, Vanessa tenía una muy buena imagen. Es más, se decía que era refrescante como en medio de celebridades problemáticas como Britney o Lindsay Lohan, en ese entonces hubiera alguien como Vanessa. Pero eso no duraría mucho. En septiembre de 2007 estalló la noticia. Un montón de fotos privadas de Vanessa que se había tomado con su teléfono se habían liberado a la red. En vez de negarlo, Vanessa confirma a través de su representante que las fotos son reales y que lamentablemente estaban en manos del público. La cosa era muy distinta ahora. En vez de ver a Vanessa como víctima de una invasión a su privacidad, de la difusión de un material privado sin su autorización, se le culpó al 100% de esta situación. Porque para ellos solo una cualquiera o una tonta se tomaría este tipo de fotos. La situación era muy compleja. Ya había un montón de revistas y artículos diciendo que este era su fin, a menos que tomara la ruta de Kim Kardashian. Así que, aunque con un sentimiento de injusticia por dentro, Vanessa optó por agachar la cabeza con tal de salvar su carrera. Se disculpó. Quiero pedir perdón a mis fans, estoy avergonzada por la situación y me arrepiento de haberme tomado esas fotos. El escándalo era tan grande que incluso ponían a Miley Cyrus de 15 años a opinar al respecto. It's everywhere, but the thing is that stop trying to lie. It's like, but the thing is mistakes happen, and I'm really just happy that I can be there for her as a friend because that's what she needs more than anything. She's a human being, you know. People are going to make mistakes, and when you make one, you just got to readjust and regroup and go back with life. He's taught me just that, you know, mistakes happen whether you're in the spotlight or not. Los medios estaban afirmando que lo más seguro es que Vanessa no estaría en High School Musical 3, si es que hacía la película, y se barajaban algunos reemplazos, entre ellos 2 integrantes de The Cheetah Girls, pero pues todo estaba en negociación. Y es que no era cualquier cosa, High School Musical no era simplemente otro hit del canal, era un monstruo en cuanto a números. Por donde lo vieras era dinero, dinero, dinero.
High School Musical 1 fue una película increíblemente barata para la cantidad de dinero que generó. Realmente se creía que iba a ser una película más. De hecho, la trama de la película empezó como una secuela de Grease e iba a ser protagonizada por íconos como Justin Timberlake y Britney Spears, pero fue descartada. Fue sino años después cuando en la serie Even Stevens estrenaron un capítulo musical que tuvo mucho éxito, cuando Disney se planteó que los musicales podían ser rentables. Cuando Bob Iger vio la película en 2005, supo que tenía potencial y aumentó el presupuesto en publicidad. Se aseguraría que fuera un evento que ningún otro niño se perdería. Y efectivamente, costó $4 millones hacerla y un año después ya había generado más de 1,000 millones, contando todas las formas en las que se le exprimió dinero, y más de 4,000 millones después de lanzar las 3 películas. La banda sonora de la primera fue el álbum más vendido de 2006 en Estados Unidos. Se vendieron más de 4 millones de libros basados en las películas. Se hizo una gira internacional. Se vendieron juguetes, ropa, útiles escolares. Se vendieron derechos teatrales a más de 2,000 escuelas para hacer obras basadas en las películas. La tercera incluso llegó al cine, teniendo un presupuesto de 11 millones y recaudando 42 millones solo en taquilla. ¿Perder a Vanessa? ¿Reemplazarla por otra? No era una opción muy inteligente, y Disney lo sabía. Los Jonas Brothers llegaron a contar que un equipo de relaciones públicas encerró a Vanessa en sus oficinas todo el día mientras pensaban en qué hacer para arreglar el escándalo. Incluso hablaban abiertamente sobre la filtración a otras estrellas de Disney, y le agradecieron a los Jonas que no estuvieran cometiendo errores como Vanessa. Obviamente se especulaba para quién eran las fotos. Se creía en un principio que eran para su entonces novio Zac Efron, pero pronto surgieron rumores de que se las había mandado a nada más y nada menos que Drake Bell. Vanessa hizo de su interés amoroso en un episodio de Drake y Josh, por lo que decían que ella había mandado unas fotos a Drake por medio de email. Drake negó haber recibido esas fotos, por lo que también se barajó la posibilidad de que se hubiera equivocado de correo y el destinatario hubiera sido quien vendió las fotos online. Pero de nuevo, eran todo teorías. Lo más probable es que se tratara de un hackeo. Estas tecnologías eran nuevas y vulnerables, por lo que eran muy comunes este tipo de ataques. Zac se mantuvo firme. A pesar de la mentalidad que se tenía en ese entonces, en ningún momento le dio la espalda a Vanessa, ni mucho menos. Obviamente se decía que, pobrecito, ¿cómo se ha de sentir de estar manchado en este escándalo? Y además con unas fotos que no eran para él. Antes de que pasara todo esto, Zac ya aparecía en portadas sin camiseta y era nombrado uno de los más sexys de Hollywood, mientras que a Vanessa se le elogiaba por ser recatada. Vanessa y Zac se conocieron en las audiciones, y evidentemente la química apareció desde el segundo 1. De hecho, química es la palabra perfecta porque cuando se hacen audiciones para películas, se tiende a ensayar la química entre actores. No solo basta con ser talentoso, también tienen que verse como un romance creíble en pantalla. Y claramente estos dos no paraban de juntarlos, hasta que se convirtieron oficialmente en Troy y Gabriela. Cuando Zac empezó a tener sentimientos por Vanessa, fue un problema, porque él ya tenía otra novia. Uno de los miembros del equipo contó que Zac decía que le gustaba a Vanessa, que no quería hacerle daño a su novia, pero tampoco quería rechazar a Vanessa y arruinar la química de la película. Una de las fiestas del elenco fue un drama de telenovela, en el que Vanessa terminó encerrándose a llorar en el baño en compañía de Ashley, y luego Zac llega y estuvieron hablando una eternidad hasta que Zac decidió terminar con su novia de ese entonces y salió con Vanessa de ese baño cogidos de la mano. Lucas Graybill dice que fue algo muy de preparatoria. Desde entonces y por los siguientes 4 años fueron inseparables. La química entre ellos era innegable y su relación se confirmó cuando él apareció en un video musical de Vanessa. Al ser una relación real tuvo sus altibajos. Kenny Ortega, el director de las películas, incluso llegó a contar que en una de las secuelas ellos dos tuvieron una pelea fuerte en la que Kenny incluso se preguntó si la película se iba a desmoronar. Pero ambos se mantuvieron profesionales y grabaron de todas formas. Finalmente, un portavoz de Disney lanza un comunicado en el que afirman que continuarán trabajando con Vanessa. Vanessa ha pedido disculpas por lo que obviamente fue un error de juicio. Esperamos que haya aprendido una valiosa lección. Y además con una jugosa paga de entre 2 y 3 millones de dólares. Pero no tan jugosa como la de Zac. Todos los protagonistas negociaron sus pagas. Obviamente no era lo mismo una película más para la televisión que el gran estreno en cines de la tercera película. Ya no eran ningunos desconocidos y por lo tanto querían negociar su contrato. En la primera película, Zac había recibido $100,000, cifra que no es para nada despreciable, y de hecho me caería muy bien, pero no es comparable a lo que se terminó generando. De hecho, dato random, Zac ni siquiera canta en la primera película. Bueno, solo en algunas partes. Las canciones no estaban pensadas para su voz, así que doblaron casi todo con la voz de
de Drew Seeley, que es un chico muy talentoso, pero con la segunda y la tercera película vimos que Zack era perfectamente capaz de darnos la voz de Troy Bolton. El punto es que ni siquiera Zack sabía que lo iban a doblar así. Grabó las canciones y luego se sorprendió de que casi no sonaba él. Tuvo que ganarse el cantar en las otras películas. En fin, para la tercera, los expertos decían que la participación de Zack valía por lo menos $5 millones, y más o menos una cifra de entre 3 y 5 millones fue lo que se llegó para que Zack aceptara el acuerdo. El hombre tenía cartas con las que jugar, se había convertido en un ídolo y encima había hecho una película que le daba mucho más prestigio, Hairspray. Zack no se había cansado de Troy, pero tenía miedo de que lo encasillaran en un rol infantil. Él lo dio todo en la tercera película, hasta se rompió la muñeca grabando esta escena. Ah, Ashley, el ícono que eres. Siento que se subestima lo icónica que fue Ashley Tisdale en esta época. No solo interpretó a uno, ni a dos, sino a 3 personajes icónicos del canal. Maddie en Zack y Cody, Sharpay en High School Musical y Candace en Phineas y Ferb. Creo que no podría imaginarme a otra persona interpretando a cualquiera de estas 3. Ella tenía la voz, el baile, el carisma. Disney la tenía trabajando 24/7, no solo interpretando a estos personajes, sino lanzando una carrera musical. Y bueno, obviamente esto se le subió un poco a la cabeza. Solía tener roces con Lucas, el actor que interpretaba a Ryan, porque nada más empezar, siendo unos novatos, Ashley le daba notas a él de cómo decir sus líneas. Todos concuerdan, a Ashley le consumió el personaje. Tal vez era una actriz de método. Y bueno, viendo cómo la interpretó, yo siento que valió la pena. Tiempo después se arreglaron, Ashley maduró y se avergüenzó un poco de ese aspecto, pero sin duda fue una de las divas de los 2000. Tras la película, la carrera de Zack seguía despegando. 17 otra vez, Buenos Vecinos, Baywatch, El Gran Showman, cada vez su éxito era más y más grande. Un problema en su relación con Vanessa unos años antes fueron las fans. Miles, cientos de miles. Las chicas que lo perseguían le gritaban cosas, se colaban en hoteles. Vanessa confesó años después que se volvió hostil, que cuando veía a una fan que lo miraba mucho, simplemente la fulminaba con la mirada. Porque por más que intentara mantener la calma, era imposible no sentirse reemplazable cuando tu novio tenía el mundo a sus pies. Él estaba viviendo la gran vida de estrella, tanto que a veces se cuestionaba su propia fidelidad, o el simple hecho de estar en una relación. La gente a su alrededor le decía constantemente lo guapo que era, o cómo se podía divertir y no lo hacía por estar en una relación desde que era adolescente. Cuenta que incluso una vez le pidió permiso a Vanessa para ir a un strip club. Zack también mencionó haber lidiado con problemas de abusos de sustancia en su juventud. Esto también fue un gran tema. Vanessa decía que esto del strip club y vainas no le molestaban, y eventualmente después de momentos icónicos como esta foto de ambos con una fan en una sex shop, sea por la razón que sea, la relación se acabó. Vanessa grababa en Hawái, Zack en Los Ángeles, y aunque se escribían, se llamaban, se veían cuando podían, la magia se había ido. O tal vez había crecido demasiado. En diciembre de 2010, después de 5 años juntos, terminaron. Sin escándalo aparente, sin una gran pelea, solo terminaron. Y cuando llevas media vida siendo la pareja perfecta, la presión de seguir siéndolo puede acabar con todo. Años después, Vanessa diría que le agradece todo a esa relación, que en medio de tanto caos, Zack fue su refugio. Y él, cuando le preguntaron, dijo simplemente que era una chica muy dulce. No hay rencor, no hay drama pendiente, solo nostalgia. No se siguen, no se ven, no se llaman, pero fueron importantes, fueron historia. Vanessa pudo continuar con su carrera sin ningún problema. Ha podido salir en varias películas exitosas y posteriormente tuvo una relación aún más complicada con otro actor famoso. Vanessa fue víctima de 2 filtraciones más que venían de las que se filtraron originalmente. En estas nuevas filtraciones, Vanessa no agacha la cabeza, y de hecho toma acciones legales. Y por la naturaleza de las imágenes que te acabo de contar, cualquiera que publicara o distribuyera este contenido se enfrentaba a severas consecuencias. En 2011, Hudgens tuvo reuniones con agentes del FBI en el marco de una pesquisa sobre un grupo de hackers que habían vulnerado cuentas de correo de celebridades para robar contenido privado. Aquella investigación expuso que Hudgens fue una de al menos 50 víctimas de una red de piratas informáticos dedicados a obtener y en algunos casos vender fotos privadas de famosos. Finalmente, el responsable de estos hackeos, un hombre en Florida, fue arrestado y sentenciado en 2012, aunque eso ya es otro capítulo. Años después, Vanessa se expresó sobre lo que pasó diciendo: "Es realmente jodido que la gente sienta que tiene derecho a compartir algo tan personal con el mundo. Como actriz pierdes completamente el control de tu privacidad, y eso es realmente triste. Creo que eso se debe a que hay una desconexión cuando ves a tu actriz favorita en la pantalla y ahora la ves en tu televisor en casa y puedes verla cuando quieras. Hay casi
no quiero decir falta de respeto porque suena negativo, pero simplemente te hace sentir que la conoces, aunque no sea así. Necesitamos un pequeño respiro de tanto drama y responder a la pregunta: ¿por qué Chad y Ryan se intercambian la ropa en esta escena? ¿Son gays? Por si no lo saben, hay una escena en la segunda película donde después de que ambos tienen un duelo de baile en un campo de béisbol donde Chad le dice que él no baila y Ryan le contesta "atrévete", una canción que parece estar llena de dobles sentidos, Chad termina aceptando y se hacen amigos. Corta esta escena en la que por alguna razón tienen la ropa intercambiada. Esto llenó de teorías internet, aunque los actores hace unos meses contaron que esta fue una simple decisión de último minuto para mostrar que ambos personajes habían llegado a un acuerdo. Es obvio que Ryan sí era gay. De hecho, esto es algo que el actor Lucas le preguntó al director en su momento, a lo que le contestó que tal vez, pero que Disney no estaba listo para tener esa conversación en ese momento. Muchos hablaban de lo forzado que era que lo emparejaran con Kelsey. En el spin-off de High School Musical de Musical The Series, Ryan se declara gay oficialmente, aunque no estoy seguro de si eso es canon. En 2021, en la vida de Zack ocurre algo inesperado. Zack reapareció públicamente en un video que rápidamente se volvió viral, pero no precisamente por buenas razones. Su mandíbula se veía distinta, más ancha, más prominente. Internet explotó. Todos querían saber qué le había pasado en la cara. Los rumores sobre cirugía plástica obviamente no se hicieron esperar. Se hicieron memes crueles, comparaciones y titulares sobre cómo Zack estaba irreconocible. Zack rompió el silencio en 2022 y contó su versión. Había sufrido un grave accidente doméstico. Corriendo en calcetines en su casa, se resbaló y se golpeó brutalmente su cara contra una fuente de granito. La mandíbula quedó fracturada, colgando de su rostro. El proceso de recuperación fue largo y doloroso, y sus músculos faciales cambiaron considerablemente por el esfuerzo extra para estabilizar su mandíbula. Era un accidente muy serio del que tuvo suerte de salir vivo. Pero el daño ya estaba hecho, al menos en términos mediáticos. Había quienes no le creían, los tiempos no cuadraban, hay quienes aseguran que evidentemente se le fue la mano con los arreglitos, cosa que no puedo confirmar o desmentir. La imagen del hombre ideal había cambiado para siempre. Ahora cada aparición pública se centraba más en cómo lucía su rostro que en cualquier proyecto que estuviera promoviendo. El Zac Efron que había enamorado al mundo ahora tenía que explicar constantemente qué le había pasado. Zac admitió que sufrió ansiedad social. Evitaba leer comentarios sobre él mismo y tuvo que aprender a convivir con la idea de que nunca volvería a verse igual. Pero este proceso también ganó perspectiva. Casi morir le recordó lo superficial de la imagen y la importancia de la salud y de la vida misma. Tal vez es una de esas experiencias que te hacen más humilde, pero sin duda es una reflexión sobre lo efímera que es la belleza, ¿no? Pero dime qué opinas tú. Nos vemos en la próxima. Bye.